ponerse de pie y ir a disfrutar de un tiempo de aprendizaje con sus maestras. Casi se me olvida y se hubieran quedado acá. Bien, hermanos y hermanas, qué gusto verlos, amigos que nos visitan hoy. Es un gozo que estén aquí con nosotros. Hoy es el último domingo del mes. Ya se acabó julio. Hoy justo cuando estaba preparando el mensaje, yo dije, bueno, qué mejor imagen para dar la bienvenida que el otoño, ¿verdad? Ya estamos pensando en que el año se va a acabar, ¿verdad? Bueno, yo estoy haciendo cuentas porque con el favor de Dios debo terminar mis estudios este fin de año. Si un milagro ocurre y el Señor me favorece, podré terminar mi documento. Debo entregar mi trabajo final el 1 de septiembre. Así que en sus oraciones se acuerdan de este servidor suyo. Por favor, pídanle al Señor que me dé cabeza para poder culminar. Y a mi esposa paciencia después de tantos años. Gracias, Rubén. Bueno, hoy vamos a estudiar la palabra de Dios. Espero que hayan traído su Biblia. Si no trajeron su Biblia, acérquese allá a alguien que tenga una Biblia porque la vamos a necesitar. Los textos que vamos a leer, no todos están en la pantalla, así que lo vamos a necesitar. Vamos a necesitar la Biblia física o en su teléfono, si el Facebook no es una tentación para algunos a esta hora. Pero bueno, eso es otro tema. Hoy visitamos el último texto de Lucas, que sin duda nos traerá lecciones. Es un texto corto, pero muy interesante. Alguna vez estaba pensando si alguna vez alguno de ustedes se ha encontrado a sí mismo mirando al prójimo y diciendo, bueno, ¿por qué él sí y yo no? ¿Por qué él tiene esto? ¿Por qué ella tiene esto otro y yo no? ¿Por qué estas personas proceden de esta manera y no como yo creo que deberían proceder? Bueno, hoy vamos a hablar de esto porque, aunque no lo crean, a veces este tipo de actitudes los podríamos encontrar en los niños, sobre todo el día cuando reciben un regalo y hay repartición de regalos y dicen, bueno, ¿y por qué mi carrito es más pequeño que el tuyo? ¿Por qué? Bueno, claro, perdón, estamos hablando de tiempos modernos, ¿no? Ya no estamos hablando de carritos, sino de juegos electrónicos o de cosas de ese tipo. Pero bueno, creo que el punto es ese, la comparación constante que podríamos tener. Se sorprenderían porque los adultos en algún momento nos encontramos comparándonos y estableciendo cierto tipo de diferencias entre unos y otros. Bueno, hoy vamos a hablar de una conversación que tuvo Jesús nuestro Señor con unas personas, con unas características. Es un mensaje muy sencillo, pero seguramente nos va a ilustrar a todos un poco acerca de nuestro Señor y de las respuestas que Él dio. Así que antes de leer el texto, les invito a que tengamos un momento para orar y nos dispongamos a aprender. ¿Qué les parece? Gracias, Dios mío, por esta mañana hermosa. Gracias por la vida, porque hemos llegado hasta este día del año. Ya vamos hacia el final, hacia la recta final de este año. Padre, pero si tú lo permites, todavía tenemos mucho tiempo por delante. Para ti, Padre, como lo aprendimos el miércoles, un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Tú no estás sujeto al tiempo, pero nosotros sí, Señor. Ayúdanos a contar bien nuestros días. Ayúdanos, Dios mío, a aprovechar bien el tiempo, a aprovechar cada día que tú nos regalas, Dios mío, para vivir a plenitud, sin importar si tenemos o si no tenemos, si cumplimos o no cumplimos todo lo que deseamos un día. Permítenos buscarte, Señor, y contar los días que tú nos has dado en esta vida, Señor. Que este mensaje, Señor, nos ilustre acerca de ti, Señor, que eres nuestro Señor y Salvador. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, hoy vamos a leer un pasaje para iniciar, un pasaje muy interesante, donde Jesús, como les mencionaba, tiene una conversación muy sencilla, una conversación que probablemente nosotros hemos tenido con Él.
Y les invito a que abran sus Biblias en Lucas capítulo 5, en el versículo 33. Nuestro pasaje del día de hoy va del versículo 33 al versículo 39 y vamos a estar avanzando en este pasaje en tres momentos, esencialmente, tres momentos, y el primero de ellos es este que vamos a leer, es como la cuestión inicial, como el tema central de este pasaje. Lo que origina toda esta conversación, y los siguientes dos trozos nos van a llevar a la respuesta que Jesús da a esta conversación. Y voy a leer para ustedes en el versículo número 33 del capítulo número 5. Dice la palabra del Señor: entonces ellos le dijeron: ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones? Y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben. Detengámonos allí. Ese es el problema. Miren, les voy a contar un poquito. Jesús, de acuerdo a lo que nos dice la palabra de Dios en Mateo, Jesús tiene una conversación con algunos que parecen ser discípulos de Juan. Es probable que algunos hayan sido discípulos de los fariseos, pero lo cierto es que no es un grupo homogéneo o claramente identificable, pero este grupo se acerca a Jesús mismo, y le preguntan: oye Jesús, ¿qué está pasando acá? ¿Por qué nosotros estamos ayunando y orando y tus discípulos se la pasan comiendo y bebiendo? Ahora, en Israel del primer siglo y probablemente a lo largo del tiempo, los judíos han mantenido unas tradiciones muy marcadas. Una de ellas es que una persona que desea aprender de las cosas del Señor en este tiempo, de la Torá y de las leyes de los judíos, buscaba a un maestro, alguien a quien admirara. Y ese personaje se iba acercando a él y le preguntaba: bueno, yo quiero que tú me enseñes. Y esta tarea era sencilla y compleja. Sencilla porque solamente tú tenías que encontrar a alguien. Lo complicado es que ese maestro dijera: te acepto, quiero enseñarte. Así que era prácticamente potestad del maestro escoger a sus discípulos. En este momento Juan tiene algunos discípulos. Jesús no ha sido glorificado y muy probablemente esta es la razón por la cual hay dos grupos. Está por un lado Juan y sus discípulos, Jesús con sus discípulos, y un tercer grupo que serían los discípulos de los fariseos. Ahora bien, estas personas eran responsables, los maestros eran responsables de la conducta de sus discípulos. Así que me parece fantástico que estas personas tienen el valor y la sinceridad de acercarse a Jesús y de hacerle la pregunta más importante: ¿por qué, Jesús, tus discípulos no hacen lo mismo que nosotros estamos haciendo? Ahora, para este momento, hermanos y hermanas, y probablemente para nuestros días hoy también, cuando una persona se muestra muy religiosa o muy devota, socialmente muchas personas podrían verlo con buenos ojos. Bueno, en este momento pasa lo mismo. Hay discípulos, hay personas que están ayunando y orando mucho, y el resto los ven como prácticas especiales y dicen: wow, estas personas son dedicadas o son devotas. Pero lo curioso de todo esto es que estos grupos, que son dos grupos diferentes, ven a Jesús y a sus discípulos comiendo y bebiendo. Claro, por supuesto, era para algunos de ustedes podrían darse cuenta por los textos que era evidente cuando alguien ayunaba, porque se ponía triste o se vestía con ropas de duelo. Entonces, cuando los veían por la calle decían: oh, este está ayunando. Es una de las críticas de Jesús. Pero antes de avanzar, hermanos, creo que nosotros tenemos que ser honestos y reconocer en los discípulos de Juan y probablemente de los fariseos algunas cosas buenas. Y una de ellas es su sinceridad. Su sinceridad, porque cuando estas personas tienen preguntas, se acercan a buscar ¿qué? Respuestas. Y esto es lo que nosotros debemos apreciar de ellos. Hermanos, amigos, si usted viene a esta comunidad o va a cualquier comunidad y se devuelve para su tierra, esto es una invitación a que usted no se quede con dudas.
Si usted tiene alguna duda o alguna pregunta respecto a algo en la iglesia o algo en la fe, necesita preguntar. De lo contrario, si usted es esclavo del qué dirán y siempre sigue lo que todos dicen y no cuestiona lo que usted mismo cree, muy probablemente o bien se va a quedar en el error o se va a quedar en la ignorancia. Es importante preguntar. Y me llama mucho la atención los discípulos de Juan, porque si se dan cuenta, aquí hay un proceso racional en estos hombres y en estas mujeres. Y espero que hoy y cada domingo y cada reunión que tenemos, ustedes sigan el mismo proceso. Primero uno observa, luego piensa, luego compara y luego pregunta. Estos discípulos hacen esto. Y esto me llama la atención a algo. Algunas personas en general, por supuesto, dicen que a la iglesia solamente hay que ir a escuchar y obedecer, a hacer lo que todo el mundo hace, que a los pastores hay que creerles todo lo que dicen, que a todos los maestros hay que creerles todo lo que dicen. Pero esto no es cierto. Lo que nosotros vemos en estos discípulos, en los discípulos de Juan, es una actitud crítica muy positiva, porque ellos están atentos a las disciplinas espirituales de otras personas. Y ellos observan y piensan y comparan y preguntan. Pero no hacen chismes, no empiezan a criticar abiertamente estas cosas, sino que van ¿a quién? A Jesús. Si usted tiene alguna pregunta, usted debería buscar una respuesta. Si usted tiene una pregunta, necesita buscar de Dios y preguntarse a sí mismo y preguntar en las Escrituras, demuéstrame en las Escrituras que esto que yo estoy haciendo está bien o está mal. Saben, un teólogo que murió hace varios años, se llamaba, es de apellido Sproul, dijo algo muy importante que es, por supuesto, de una u otra manera una realidad. Todos nosotros, todos nosotros seres humanos, somos de una u otra manera teólogos. Algunas personas dicen, no, yo no creo en la teología. Tú eres un teólogo o una teóloga. En el momento mismo en que piensas en Dios, te conviertes en un teólogo. Ahora la pregunta, de acuerdo a lo que él dice, la pregunta importante es si eres un buen teólogo o eres un mal teólogo. Y si la teología que tú sigues es verdadera o falsa. ¿Los ateos son teólogos? Claro que sí. Ellos analizan en su mente y dicen, no hay Dios. Esa es su teología. Su concepción del ser supremo es inexistente, entre comillas, ¿no? Hasta que le sale alguien con un cuchillo y dicen, Dios mío, líbrame. Ni lo quiera Dios. Pero todos somos teólogos. Este hombre escribió un libro muy corto, se llama, bueno, es un libro interesante, se llama Todos somos teólogos. Es una buena introducción a la teología sistemática, si alguien quiere investigar un poco acerca de eso. Pero esto es muy importante porque yo quisiera preguntarles y que ustedes también pensaran esto. ¿De qué manera ustedes son teólogos? ¿Son buenos teólogos o son malos teólogos? ¿Creen su verdad, lo que ustedes creen es lo que han heredado por años? Las cosas que han venido aprendiendo por decenas de años, o es algo realmente fundamentado, es algo que ustedes creen con fundamento, con sustancia, con evidencia. Esto es muy importante. Ahora bien, los judíos habían dispuesto una cantidad de cosas muy interesantes respecto a cómo llevar a la práctica las escrituras, y debemos cuestionar como ellos, como los judíos, como los discípulos de Juan, ¿qué es aquello que nosotros estamos creyendo? En lugar de acomodarnos y guardar silencio e ir cada domingo a la iglesia, hacer un momento de pausa y repensar si realmente yo estoy haciendo lo que a Dios le agrada. Ahora, la pregunta de estos, de los discípulos de Juan, es un poco más práctica que teológica, porque se está refiriendo más hacia el ayuno. ¿Deberíamos nosotros ayunar? ¿Por qué Jesús no ayunaba tanto? Y aquí surge lo siguiente. ¿Estaría Jesús yendo en contra de lo dicho por Dios?
¿Estaría Jesús yendo en contra de lo que está en la Torá, de lo que los judíos estaban siguiendo? ¿Era Jesús este nuevo maestro o alguien rebelde? Bueno, realmente no. Los judíos habían venido poco a poco incorporando algunas prácticas que habían hecho norma, tradición y prácticamente una ley. Este es un solo ejemplo, que de pronto ustedes lo han visto. Esta escritura que está aquí en la pantalla está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 8. Y esta escritura dice, refiriéndose a las palabras del Señor, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Los judíos con un deseo muy genuino de agradar a Dios, toman esto literalmente y se inventaron algo que se llama el tefilim. El tefilim son estas pequeñas cajas que son de cuero, que tienen un par de escrituras y se las pegaban aquí en la cabeza, como ven ustedes aquí a este caballero. Y en el brazo izquierdo se amarraban todas estas cajitas aquí en el brazo y otra en la cabeza. Porque lo que había dicho la Biblia era que había que atarlas. Entonces ellos literalmente la ataron. Y como el Señor, nuestro Dios en Deuteronomio capítulo 6 dijo que había que adorar a Dios con todo su cuerpo, con todo el corazón, entonces empezaron a añadir a su tefilim el movimiento. Por eso ustedes ven judíos que cuando oran, ¿qué hacen? Se mueven para adelante y para atrás, porque están adorando a Dios con todo su cuerpo. Pero realmente eso era lo que Dios nuestro Señor quería decir. Estas personas, esto que ustedes ven, este tefilim, ya sacaron un manual de cómo usarlo. Tradicionalmente, estos judíos llevaron esto a prácticamente ser como una norma, como una tradición, como algo formalmente establecido. Es posible, mis hermanos, que nosotros poco a poco, con los años, hagamos norma lo que nunca fue norma. Hagamos ley lo que nunca fue ley. Un ejemplo de estos es el ayuno. Había un solo día que la ley obligaba a los judíos a ayunar. Ese día es el día del Yom Kippur, que es el día de la expiación. De acuerdo a lo que dice la palabra de Dios en Levítico 16 y en Levítico 23, el Señor había dicho, hay un día en que todos tienen que ayunar. Y ese día usted tiene que esforzarse por entristecer su alma, porque ese día los pecados serán perdonados. Esa era la ley, había venido esa ley hasta el Señor Jesús. Sin embargo, con el pasar del tiempo, los judíos empezaron a añadir más días de ayuno, hasta llegar, de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios, que los fariseos ayunaban 2 días por semana. ¿Cuántos son al año 2 días por semana? ¿Quién diría? A ver, hagan cuentas. ¿Cuántas semanas tiene el año? ¿52 o 54? 52 por 2. 104. ¿Cuántos meses hay en 104 días? 3 meses y más o menos 3 meses y medio. Escuchen esto. El Señor había dicho en Levítico 16 y en Levítico 23 que había un solo día de ayuno, pero los judíos ya habían incorporado 3 meses y medio de ayuno al año. Pero ellos estaban bien intencionados, querían hacer las cosas bien, querían esforzarse para agradar al Señor y pensaban que incorporando estas cosas el corazón iba a reaccionar favorablemente. Bueno, esto es una buena intención, pero el que haga uno algo con buena intención no hace que eso que uno haga sea bueno. ¿Me doy a entender? ¿Cuántos de nosotros hacemos cosas malas con buena intención? ¿Cuántos de nosotros desobedecemos a Dios pensando que lo que estamos haciendo es correcto? Ahora bien, esta pregunta es razonable porque los judíos, los fariseos y los discípulos de Juan vienen ayunando 3 meses al año y los discípulos de Jesús un día. Entonces ellos dicen, oye, pero ¿qué pasa acá, Jesús? ¿Por qué ustedes no adoran como yo adoro? ¿Por qué ustedes no son tan
devotos como nosotros somos devotos. No sé cuántas veces, hermanos y hermanas, como de pronto ustedes lo han pensado, cuando uno se mueve de un lugar a otro, cuando uno se va de una iglesia a otra, cuando uno se mueve de una cultura a otra, uno se pregunta, oye, ¿y ustedes por qué no hacen esto en su iglesia que nosotros sí hacíamos? ¿Por qué mi verdad es diferente a tu verdad? Y aquí viene algo fantástico, y esta es una de las cosas más interesantes de Jesús nuestro Señor. La respuesta de nuestro Señor hubiera podido ser muy sencilla. Miren, discípulos de Juan, lo que pasa es esto y esto. Pero ¿saben qué es lo interesante? Jesús no les da una respuesta concreta, sino que les da dos ilustraciones que los ponen a pensar. Yo sé que algunos de ustedes quisieran simplemente tener un manual de instrucciones para seguir. Derecha, izquierda, arriba, abajo, ¿debo hacer esto o no debo hacerlo? Pero Jesús está interesado en que nosotros observemos, pensemos, comparemos y actuemos. Que utilicemos nuestra cabeza, que seamos críticos en nuestra manera de pensar. Y ahora pues vamos a proceder a la primera respuesta de Jesús. Y les pido por favor que me acompañen ahí en Lucas, en el capítulo número 5, versículos 34 y 35. Pero antes de leer, por favor, ¿alguien está casado acá? Ok, perdón, déjenme replantear esa pregunta. ¿Alguien está felizmente casado acá? Oh, sí, claro. Miren, todos levantaron la mano. Fantástico, fantástico. ¿Cuántos días estamos acostumbrados nosotros a celebrar la boda? Bueno, todos los días dicen algunos, no, pero no, en realidad la fiesta ¿cuánto dura? Un día. Miren, yo estuve haciendo cuentas y pensé en mi matrimonio y dije, no, yo creo que nosotros celebramos como 6 horas a lo más. Desde que salimos de la fiesta, desde que salimos del lugar donde nos casamos hasta que llegamos al lugar de recepción y a compartir un rato con toda la familia, 6 horas. Y en esas 6 horas, antes de esas 6 horas tuvimos que hablar con mi esposa y hacer cuentas cuántas tortas necesitamos, cuántas bocas hay que alimentar, cuántos van a estar colados, cuántos van a llegar sin invitación y todas esas cosas, cuántas sillas vamos a poner y todo eso. Bueno, pues les cuento algo muy interesante. Menos mal nosotros no estamos en la cultura judía, porque por lo que vamos a leer, los judíos celebraban las bodas 7 días. Miren, yo sé que algunos quieren tirar la casa por la ventana y algunos podrían decir, no tengo lana para gastar aquí como para botar para lo alto. Bueno, yo quiero ver 7 días de parranda y con 7 días de comida y banquete para toda esta cantidad de gente que ustedes inviten. Miren lo que dice la palabra en Lucas capítulo 5, versículo número 34. Y esta es la respuesta de Jesús a la pregunta del ayuno. Escuchen esto. Él les dijo, ¿podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado. Entonces, en aquellos días ayunarán. Hasta ahí llegó. Esa fue la primera respuesta. Yo me imagino que todos los que estaban ahí escuchando a Jesús quedaron medio perdidos. Ok, ¿y esto qué tiene que ver con la pregunta de lo que tus discípulos están haciendo? Bueno, aquí hay 2 respuestas. Esta es la primera. Pero quiero que recuerden algo. De acuerdo a algunos eruditos, entre ellos Craig Keener, uno de las personas que más ha trabajado el tema de los comentarios del Antiguo y Nuevo Testamento y del contexto del contexto cultural en estos tiempos, él dice que las bodas efectivamente duraban 7 días de banquete. Estar casado, hermanos y hermanas, era un evento especial. Muy especial. Una sola referencia encontré en la Biblia respecto a esos días de banquete, que eran numerosos, y es cuando Sansón se casó. ¿Se acuerdan de Sansón? Bueno, Sansón se casó y duró muchos días su fiesta, duró 7 días de banquete. Hasta en ese tiempo había parranda, eso está por allá en el libro de los Jueces.
Esto era tan importante que era una fiesta, no era un momento para estar de duelo, no era un momento para participar en actividades de duelo, no era un momento para hacer mucho trabajo, era un momento para celebrar. Yo ya les he dicho qué invitaciones me gustan. Pero celebrar es fantástico y celebrar el matrimonio es increíble. Ahora, el problema es que en ese momento las personas solamente están pensando en gozar, no están pensando en ayunar. Y ahí viene la pregunta de Jesús, la pregunta que le hacen los discípulos a Jesús. Bueno, ¿y por qué esto del ayuno? Y debieron haber quedado medio perdidos. Bueno, la verdad es que estar casado era tan importante que incluso, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, los casados o los recién casados podían ser liberados de sus responsabilidades civiles. De acuerdo a lo que dice Deuteronomio capítulo 24, cuando alguien esté recién casado, no saldrá a la guerra, ni en ninguna otra cosa se le ocupará. ¿Quién se quiere casar? Nadie lo va a ocupar y va a estar un año libre. Imagínense, no va a salir a la guerra, no va a salir a ninguna cosa, solamente se quedará en su casa durante un año. Imagínense, caballeros, si ustedes se casan, pueden decirle a su esposa, bueno, me mandaron para la casa un año. ¿Y saben cuál es el propósito de acuerdo a Deuteronomio? Hacer feliz a su mujer. Miren, estuve buscando varias versiones, hacer feliz a su mujer, y hay varias palabras: hacerla feliz, alegrarla y gozar con su esposa. Un año. Hermanos, el matrimonio era muy importante. Pero bueno, esto es una nota adicional acerca de estar casado. Pero en el momento del cual Jesús se está refiriendo es a esos 7 días de boda, donde no tiene sentido que estemos tristes porque nuestro amigo se está casando, sino que debemos estar felices porque Él está acá. Aunque Jesús, nuestro Señor, y aquí entramos a una parte un poco teológica, aunque Jesús no ha empezado a anunciar su muerte como lo va a hacer en los otros evangelios más adelante, Él da algunas luces acerca de esto. Y dice, en algún momento el esposo le será quitado. Probablemente se está refiriendo también, haciendo una alusión a sí mismo, de que en algún momento Él ya no iba a estar y ahí sí sus discípulos ayunarían. Jesús les enseña algo a ellos y a nosotros. Como lo dijo Joenny al principio, hay un momento oportuno para cada cosa. Y este no es el momento para estar triste, este es el momento para estar alegre. Porque en algún momento yo, que soy el esposo, justo el Señor más adelante, Pablo va a hablar acerca de que la iglesia es la esposa del esposo, que es Cristo, cabeza de la iglesia, ¿se acuerdan? Y Jesús, curiosamente, son varias cosas que ustedes pueden ir uniendo acá. Jesús curiosamente dice lo mismo: un día el esposo les será quitado y entonces sí ayunarán. Hermanos, a veces nosotros podríamos confundir los momentos. En lugar de estar celebrando, estamos ayunando. En lugar de estar actuando, estamos orando. En lugar de estar hablando, deberíamos estar callando. A veces uno confunde los momentos, y si confunde los momentos, probablemente va a estar cometiendo equivocaciones. La práctica del ayuno en este momento era inoportuna. Era inoportuno ayunar porque Jesús estaba allí presente. Sin embargo, hoy día ya nuestro Señor partió y nosotros debemos ayunar. Debemos acompañar la oración con el ayuno. El ayuno es una práctica muy especial que le ayuda a uno a pensar realmente qué es lo más importante. Es un autosacrificio, si lo podemos llamar así, un sacrificio de no comer un día y pedirle al Señor que nos ayude. Ahora, yo sé que algunas personas dicen, no, el ayuno es personal, pero si alguien se pregunta cómo era el ayuno bíblico, hay una sola respuesta para esto: 24 horas, del atardecer de un día al atardecer del otro día. Voy a ayunar hasta mediodía. Voy a ayunar televisión. Voy a ayunar Facebook. Eso no existe. O bueno, en tu cabeza de pronto sí.
Pero en la Biblia, el ayuno de la Biblia era no consumir alimentos por más o menos 24 horas. Y quizás solamente pasar esas 24 horas con agua. Ahora, si hoy nosotros nos preguntáramos, y es algo lo que quisiera llevar al final de este punto, si hoy nosotros nos preguntáramos qué será lo que Jesús, lo que Dios demanda de nosotros, lo que hoy día es agradable al Señor, ya que esto se da por allá hace muchos años, ¿qué sería agradable hoy para Dios? ¿Qué sería aquello que es oportuno hoy para cada uno de nosotros? Bueno, la respuesta es doble y sencilla a la vez. Número uno, si tú deseas realmente agradar a Dios, necesitas creer. Eso es lo primero. Y número dos, si deseas realmente saber que es oportuno hoy, es obedecer su palabra. Pero lo de los diezmos y lo de la asistencia y lo de evangelizar y lo de todas estas actividades, bueno, esas son cosas que vienen después, es el fruto de la obediencia. Pero lo primero es que nosotros creamos en el Señor. Y lo segundo, que estemos dispuestos a obedecer lo que Él nos diga. Yo no sé si ustedes están dispuestos para esto, porque podríamos, escúchenme bien, y esto es lo duro de este texto, podríamos nosotros incurrir en prácticas religiosas y devotas delante de los ojos de los hombres, en lugar de estar haciendo lo que realmente agrada al Señor. ¿Tiene sentido esto? Y escúchenme, yo quiero ser muy sensible con esto y no quiero sonar en absoluto negativo. De hecho, una de mis preocupaciones siempre es que pueda ser muy crítico y muy incisivo con el tema de las Escrituras, y a veces muy negativo. Pero me pongo a pensar si realmente el Señor se agrada con nuestros cantos y nuestras alabanzas, pero cuando salimos de aquí mantenemos rencillas, odios o malos comportamientos. Isaías capítulo 1 es un testimonio del Señor diciéndole a la gente: miren, ustedes que vienen y levantan sus manos, tienen las manos manchadas de sangre. Ustedes que vienen y me adoran, tienen sus dedos untados sus bocas dicen mentiras, están llenos de crímenes. Y uno podría pensar, bueno, lo que realmente Dios quiere es esto y lo otro. Por eso nosotros debemos detenernos y preguntarle a Dios: Dios, ¿qué realmente es lo que tú deseas? Para no ajustar mi adoración y mi vida a mis pensamientos, sino a lo que tú realmente deseas. ¿Tiene sentido esto, hermanos y hermanas, amigos? Ok, ahora vamos a la segunda respuesta y con esto vamos hacia el final de nuestro mensaje en este día. Y esta es la segunda respuesta que Jesús le da a la pregunta del ayuno. Dice el Señor en el capítulo número 5, en el versículo número 36. Ahora les cuenta una parábola, imagínate, una respuesta complicada, una respuesta muy compleja para una pregunta muy sencilla. Pero miren lo que les dice. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido ¿qué? Viejo. Pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Más bien, el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar, y lo uno y lo otro se conservan. Detengámonos allí. Creo que esto es lógico para nosotros, ¿verdad? ¿A alguien le gusta remendar aquí la ropa? No, porque estamos en Gringolandia. Se rompen las medias y a la caneca, ¿verdad? Se rompe la camisa, hay que traer otra. Para eso trabajo, pero bueno, eso será otro tema. Pero miren esto, algunos de nosotros en nuestra vida pasada, en aquellos años donde nosotros conocíamos qué era el hilo y la aguja. Algunos de ustedes, algunos muchachos aquí, ni conocen qué es eso.
hilo y aguja. Bueno, en algún tiempo, las personas se acostumbraban a remendar la ropa porque pues no se tenía para estar comprando a toda hora. Y lo que Jesús dice es muy lógico. Bueno, nadie va a poner un trozo de tela nueva en un vestido viejo porque no se ve bien, es lo primero. Lo segundo, y lo primero es porque la tela vieja ya está un poco desgastada, está un poco raída y el parche nuevo está muy robusto. Entonces lo más seguro es que ¿qué? Se desgarre y haya que romper. Ya no hay manera de remendarlo. Quizás algún maestro de la sastrería podría remendar algo así. Esta primera ilustración suena muy lógica. ¿Y qué tal la segunda? Los judíos y en Oriente colocaban, esto es un odre, por supuesto no es un odre de aquellos, el odre de aquellos era de cuero, pero más grande. Cuando había vino nuevo, lo colocaban en estos odres que eran de cuero y los dejaban ahí. Por supuesto, se fermentaban, no tanto como hoy día, en ese tiempo no había destilación como la hay hoy día, pero el vino se alcanzaba a fermentar y a tener cierto grado de alcohol. La fermentación hace que el cuero se expanda hasta un punto que puede soportar ese cuero, ese vino, porque el vino está ya fermentado y el cuero ya está estirado hasta lo máximo. Entonces Jesús les dice, miren, si ustedes ponen el vino nuevo en un odre viejo, ¿qué le va a pasar al odre? Se va a reventar, porque el vino nuevo apenas se va a empezar a fermentar y el pobre cuero ya llegó hasta el punto más amplio. Entonces Jesús dice, miren, nadie hace esto, sino que el vino nuevo hay que ponerlo en odres nuevos. Ahora, y yo me imagino que estas personas, yo me pongo a pensar en ellos, los que estaban escuchando a Jesús, y de pronto lo escuchan con atención, pero dice, pero ¿esto qué tiene que ver con lo que yo te pregunté al principio? ¿Qué tiene que ver con lo del ayuno? Estamos hablando del ayuno, no del vino. ¿De qué estás hablando tú, Jesús? Estoy hablando del vino, de por qué tus discípulos no ayunan y nosotros ayunamos. No estamos hablando del vino, de los odres, ni tampoco estamos hablando del matrimonio, ni tampoco estamos hablando de los remiendos. ¿De qué estás hablando, Jesús? Es probable que el siguiente versículo nos ayude a entender un poco más el texto. Dice el Señor en el versículo 39, y nadie que haya bebido el añejo querrá luego el nuevo, porque dice, el añejo es mejor. Ahora, yo tengo que confesar, yo no tengo experiencia vinícola. Si alguien en algún momento me da un vino, me va a saber lo mismo, el vino nuevo y el vino viejo. Me sabe a lo mismo. Lo que no me sabe lo mismo es el café. Ya sé cómo es el tema con el café. Pero para los judíos esto debió haber sido pan de cada día, porque ellos acompañaban con el vino muchísimo. Las comidas, las fiestas, ellos sabían cuál era el vino de cada cual. Juan capítulo 2 nos va a hablar un poco acerca de una experiencia que Jesús tiene en las bodas de Caná. Ahora Jesús dice algo, vino nuevo en odres nuevos. ¿Será que Jesús está refiriendo a algo más? Por supuesto. Y aquí vamos a la siguiente respuesta, que probablemente es mucho más teológica que la primera. Los judíos habían estado acostumbrados a las prácticas rituales y religiosas por más o menos 1450 años, contando desde la salida de la fecha tardía de la salida de Egipto hasta el tiempo de nuestro Señor Jesús. Por 1400 años los judíos habían venido practicando la ley de Moisés y añadiendo tradiciones, más tradiciones, más tradiciones, más tradiciones. Ustedes pueden leer en Marcos capítulo 7 que ellos después de ir al mercado se lavaban las manos hasta el codo y lavaban las ollas y estaban llenísimos de tradiciones. Las mujeres no se podían ver en los espejos, los hombres no podían caminar más de cierta distancia, o bueno, todo el mundo no podía caminar más de cierta distancia en el día de reposo. Habían leyes y normas, muchas tradiciones, y ellos están acostumbrados a esto por 1400 años.
El judaísmo se basaba en el estricto cumplimiento literal de la Torá más todas estas tradiciones, leyes, prácticas, liturgia. Ese, amigos, es el vino viejo en odres viejos. Todas estas enseñanzas, todo esto del Antiguo Testamento era el vino viejo que estaba depositado en odres viejos. Quiero saber si me están siguiendo. ¿Quiénes eran los odres viejos? El pueblo de Israel. El pueblo de Israel que había estado acostumbrado a todo este vino viejo, sin decir que esté malo. Tanto que Jesús dice que el vino es viejo, ¿es qué? Es mejor que el nuevo. Ellos están acostumbrados a todo este vino. Están acostumbrados a sus tradiciones y están cómodos con sus tradiciones. Pero lo que sucede es que Dios viene trazando un plan desde muchísimos años antes y les viene dando avisos a ellos. Y les viene diciendo, mire, va a venir un tiempo donde las cosas van a cambiar. Algo nuevo va a venir. Por favor, acompáñenme a Jeremías, al capítulo número 31. Y hablemos brevemente de eso nuevo que vendría. Dice el capítulo 31 de Jeremías en el versículo número 31. Yo estoy hablando de Jeremías que está más o menos ubicado por allí en el 585, más o menos. 585, probablemente un poco más allá. Pero 585 dice, imagínate, 500 años antes de que venga Jesús, Dios ya empieza a trabajar con los profetas unas ideas y se las está dando al pueblo que está acostumbrado al vino viejo. Y les dice lo siguiente, versículo 31, escuchen esto. He aquí, vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo ¿qué? Un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos serán por mí como pueblo. Interesante. Dios les está diciendo a los judíos, miren, va a venir un día en que todo esto antiguo va a pasar, va a dejar de ser válido, va a ser renovado, ya va a dejar de estar en curso porque viene algo nuevo. Y hay más escrituras sobre esto, pero no las vamos a leer hoy. Ahora, Jesús viene a descontinuar ese pacto anterior. Y viene a hacer el vino nuevo con las enseñanzas nuevas, con la esperanza nueva. Antes los judíos, para que pudieran acercarse al Señor, tenían que buscar al sumo sacerdote, cumplir una cantidad de liturgia, como lo he mencionado ahora. Pero el Señor dice, miren, en algún momento estableceré un pacto nuevo y ya no necesitaremos todas estas cosas, porque yo mismo voy a poner mis palabras en su corazón. Y yo mismo voy a estar con ustedes y ustedes serán mi pueblo. Eso es lo que dijo el Señor por allá 580 y tantos años. Para el odre viejo, recibir lo nuevo era contradictorio. Para el pueblo de Israel, el odre viejo, recibir las enseñanzas de Jesús, que son el vino nuevo, era horrible, era herético, era caótico, era impensable. ¿Cómo Jesús viene a enseñar todas estas cosas? Y ya había empezado con algunas. Por eso la pregunta de los discípulos de Juan. ¿Por qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así que nosotros ayunamos y ahora ya no hay que ayunar? ¿Qué son estas cosas nuevas que tú estás enseñando? Marcos capítulo 1 va a mostrar cómo la gente en común se admiraba de cómo Jesús enseñaba. El odre viejo, hermanos y hermanas,
está acostumbrado a las prácticas, está acostumbrado a la tradición, a las opiniones, a la liturgia, a prácticamente hacer lo que ellos disponen, a juzgar ellos lo que está bien y está mal. Un día el Señor en Marcos capítulo 7 le dice a los fariseos: ustedes siguen mandatos de hombres, pero su corazón está lejos de mí. Esas son las palabras de Isaías. Para ellos, para el oído judío, todas estas enseñanzas de Jesús eran difíciles de comprender, porque eran vino nuevo que reclaman ¿qué? Un odre nuevo. Recuerden que un día Jesús le dice a Nicodemo: si usted no nace de nuevo, si no empieza de nuevo, no va a poder entrar en el reino de Dios. Esto lo que quiere decir, mis hermanos y hermanas, es que si alguien quiere recibir a Jesús, que alguien quiere recibir las enseñanzas de Jesús, necesita volver a empezar. No puede importar lo anterior, tiene que volver a empezar desde ceros, tiene que volver a nacer, tiene que dejar atrás todo lo que aprendió, las enseñanzas, lo que consideraba que era útil, todas sus liturgias y prácticas, y decir: hasta aquí llego, de aquí en adelante será lo que Jesús diga, porque ahora es el vino nuevo que reclama odres nuevos. Ahora, podríamos nosotros hoy día pensar que esto ya es pasado. Podríamos pensar que nosotros ya somos cristianos, o la mayoría de los que están aquí probablemente ya tienen una fe cristiana. Podríamos decir: bueno, yo ya no soy un odre viejo, yo fui renovado, soy de Cristo, soy una persona nueva. Yo ya no estoy aferrado a mis tradiciones pasadas, cualquiera de ellas que usted haya seguido. La pregunta no es esa, porque realmente nosotros no solamente no somos judíos, sino tampoco tenemos ese tipo de liturgias. Pero me pregunto es si nosotros hoy día tenemos el corazón dispuesto para hacer un odre nuevo y recibir, asentar y permitir que las enseñanzas de Jesús sean realmente lo más importante en nuestras vidas. O si por el contrario estamos mezclando lo antiguo con lo nuevo. El vino nuevo reclama un odre nuevo. Un odre nuevo que esté dispuesto a recibir las enseñanzas de Jesús. ¿Sabes? Necesitamos día tras día odres nuevos, donde se esté dispuesto a estar de acuerdo con lo que Jesús piensa y no descalificar a aquel que no piensa como nosotros. Para los judíos, para el primer siglo, como se dan cuenta, la descalificación venía cuando las personas se comportaban diferente a lo que ellos pensaban, no a lo que pensaba Dios nuestro Señor. Necesitamos odres nuevos, que no estén listos para hacer leyes y para juzgar al prójimo, sino para seguir la palabra de Jesús y obedecerla así como Él la ha puesto. Eso es un odre nuevo. Ahora, nosotros realmente, nosotros no somos el vino nuevo. ¿Qué somos entonces? ¿Qué podríamos ser, hermanos y hermanas? Odres. Es lo único que ustedes pueden ser, odres nuevos, recibiendo un vino nuevo. Ahora, antes de leer nuestro último texto del día de hoy, quisiera que ustedes se preguntaran, que tomaran un momento para cuestionarse si nos estamos comportando como odres nuevos, como personas renovadas, o estamos comportándonos como odres viejos. Y perdónenme que use este tipo de palabras, usando las palabras de Jesús, y que probablemente pueden sonar un poco confusas, pero es como debemos tratarlo. ¿Qué tipo de odres somos? ¿Qué tipo de disposición tenemos para seguir a Jesús? Esa es la pregunta. Es muy fácil, hermanos y hermanas. Yo no conozco muy pocas personas que me han dicho que no creen en Jesús, honestamente. Conozco muy pocas personas que no dicen que Jesús es lo más importante en sus vidas.
Pero una cosa es lo que uno habla y otra cosa es lo que uno vive. Y esta es una advertencia para nuestro propio corazón. Ahora, nosotros somos simplemente odres, simplemente vasos frágiles, y debemos reconocer que lo que tenemos es un tesoro fantástico. Miren lo que dice la palabra de Dios en 2 de Corintios, en el capítulo número 4. Son las palabras de Pablo el apóstol. Y dice lo siguiente, y me pareció una bellísima descripción de lo que nosotros somos como cristianos, como creyentes. Dice el Señor, usando a nuestro hermano Pablo aquí en 2 de Corintios, en el capítulo 4, en el versículo 5. Y escuchen esto, porque nos puede ayudar a juzgar apropiadamente las enseñanzas que escuchamos aquí y allá. Dice, porque nosotros no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Saben qué somos, hermanos y hermanas? Ustedes que han decidido seguir a Jesús, somos vasos frágiles, portadores de un gran tesoro, la fe en el Señor Jesús. Somos odres nuevos con un vino precioso que va llevando vida a todo el que lo bebe. Y esto que nosotros tenemos en nuestro corazón, nuestra fe, debemos atesorarla, cuidarla, amarla, profundizarla, porque es el Espíritu del Señor, la promesa que le hizo a Jeremías de que pondría su palabra en nuestros corazones. Ese es el vino nuevo. Por eso, a la respuesta, a la pregunta inicial con la que empezamos este mensaje, de si debemos, de por qué estos ayunan y estos no, tenemos dos respuestas del Señor Jesús. La primera es la pertinencia de nuestra conducta. Tenemos que pedirle a Dios que nos ayude a distinguir cuándo es el momento para hacer cada cosa, cuál es el tipo de adoración que Él desea. Y número dos, la disposición del corazón. Clamarle al Señor para que nos haga cada día más dispuestos, para que haga de nuestro corazón un odre nuevo en buenas condiciones, que pueda recibir y mantener su palabra, su voluntad, su mensaje en nuestro corazón para siempre. Este es el mensaje del día de hoy y les deseo a todos una feliz semana. Si usted en algún momento tiene dudas sobre las Escrituras, bueno, este es el lugar para resolverlas. Si usted desea saber cómo conocer más del Señor, cómo llegar a ser un odre nuevo, si usted ve en su corazón que quizás está atado a prácticas del pasado, a cosas que no deberían ser parte de su vida hoy, este es el lugar donde nosotros podemos orar y pedirle a Dios que nos ayude. Este miércoles a las 5:30 de la mañana, nos vamos a ver. Todos los que quieran venir a orar y quieran dedicar ese día para ayunar, son bienvenidos. Y me quisiera comprometer a algo. Algunas personas dicen que tienen muy poco tiempo para verse con los pastores o están muy ocupados. Bueno, yo me comprometo a estar aquí a las 5 de la mañana para hablar con cualquiera de ustedes que quiera hablar, pero siempre y cuando se acerquen al final y me digan: a las 5 nos vemos. Y conversamos de 5 a 5:30, oramos de 5:30 a 6:30 y cada uno para su trabajo, para sus labores. Vamos a orar.